Siempre me han llamado Nancy, una mujer sencilla que nació y creció en el campo. La ciudad nunca me atrajo, siempre me gustó el olor de la tierra mojada, el sonido de los árboles meciéndose con el viento. Fue la vida en el campo la que me moldeó, me transformó en la mujer que soy hoy, fuerte, determinada y resiliente. Sin embargo, esta fortaleza fue puesta a prueba cuando perdí a Tom, mi querido esposo. Tom era el proveedor de nuestra pequeña familia, amable y trabajador, siempre listo para ayudar y dar consejos. Siempre tenía una palabra amable para mí después de un largo día vendiendo leche y atendiendo nuestra pequeña granja. Oh, cómo extraño su sonrisa, y cómo asumía la responsabilidad de cuidar de nuestra madre y de nuestro hijo. Él era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia, y su ausencia ha dejado un vacío en mi corazón, que siento todos los días al despertar por la mañana. Nuestra granja está estratégicamente ubicada cerca de la carretera principal que lleva a la ciudad. Todos los días, cuando me levanto antes del amanecer, trazo un camino al borde de la carretera, donde coloco mis jarros de leche para la venta. Los clientes varían desde la amable señora Errington, que siempre me saluda con una sonrisa cálida y palabras de aliento, hasta el distante señor Jack, que compra la leche pero raramente dice una palabra. El sol caliente y el polvo del camino hacen mis días largos y difíciles. A veces, la soledad se instala y me encuentro añorando la sonrisa fácil de Tom y sus palabras de consuelo. Hay momentos en que, en la quietud de la noche, cuando las únicas voces son los grillos y el sonido distante de los pasos del ganado, susurro conversaciones que me hubiera gustado tener con Tom si todavía estuviera aquí. El dolor de la pérdida sigue siendo agudo, pero la necesidad de ser fuerte para nuestra familia y la granja me obliga a apartar el dolor y enfrentar cada nuevo día con una determinación renovada. Tom era un hombre querido en el pueblo. Ayudó a proteger nuestra tierra y animales de los cazadores foráneos y tenía un don especial para conectarse con los animales y la naturaleza. Cuando perdimos a Tom, fue como si una parte de nuestro pueblo hubiera sido arrancada de nosotros. A veces, como cuando el viento pasa por las hojas o el sonido de la lluvia contra nuestros techos, siento como si pudiera oír su risa o ver su sonrisa en el rostro de nuestra madre. Ser dejada atrás para cuidar de nuestra madre enferma y de nuestro joven hijo, Jake, sin Tom a mi lado, me dejó con una sensación de desamparo. Pero pronto me di cuenta de que tenía la fuerza para seguir adelante. Y así, continué vendiendo leche, cuidando de la granja, criando a nuestro hijo y cuidando de nuestra madre. Entonces, en un día caluroso y soleado, cuando la carretera estaba casi desierta y el silencio era mi única compañía, mi vida tomó un giro que nunca esperé. Mientras estaba sentada a la sombra de un árbol al borde de la carretera, se acercó un auto grande y caro. De él salieron un hombre y una mujer, los primeros extranjeros que vi en el pueblo en años. Eran de la ciudad, se podía decir por su manera de hablar y por la ropa que llevaban, y parecían completamente fuera de lugar aquí. El hombre, que se presentó como Harris, tenía una gentileza en el que me recordaba a Tom. Me ofreció ayuda y, en el proceso, me introdujo a un mundo que nunca había conocido antes. Por un lado, fue aterrador, pero también abrió un nuevo mundo de posibilidades para mí y para mi familia. Aún así, sabía que, independientemente de lo que el futuro nos reservara, el legado de Tom siempre estaría con nosotros, guiándonos a través de los desafíos que enfrentaríamos. Con el pasar de cada día, aprendí a aceptar la ayuda de Harris y a enfrentar los extraños desafíos que esta nueva vida lanzaba sobre mí. Enfrenté la oposición y la desconfianza de la mujer del auto, Becky, cuyas miradas resentidas y palabras afiladas dejaban claro que me veía como una intrusa. Pero en medio de todo esto, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Encontré maneras de superar las dificultades y mantener a mi familia a flote. Conocer a Harris también llevó a una serie de eventos que desafiaron mi comprensión del mundo y de mi propia vida. A través de él, recibí una oferta de trabajo en la gran casa donde Becky vivía con su familia. Al principio, estaba vacilante,
asustada por la idea de dejar la seguridad de mi propia pequeña comunidad atrás. Pero cuando miré el rostro esperanzado de Jake, y vi cuán enferma se estaba volviendo nuestra madre, decidí aceptar. Trabajar en la casa grande presentó sus propios desafíos, la mayoría de los cuales provenían de Becky y sus intentos incessantes de deslegitimarme y hacerme sentir fuera de lugar. Pero con cada obstáculo, me sentía cada vez más determinada a demostrar que no era una extraña, sino una parte importante de la casa. Enfrentarme a Becky y las expectativas de su familia también abrió la puerta a nuevas amistades y alianzas. Conocí a otras personas que trabajaban en la casa, muchas de las cuales tenían sus propias historias de lucha y triunfo. Juntos, nos convertimos en una especie de familia, ofreciendo mutuo confort y apoyo unos a otros. Con el tiempo, me acerqué aún más a Harris. Se convirtió en un buen amigo, consolándome en mis días más difíciles. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que mis sentimientos por Harris estaban creciendo hacia algo más que amistad. Él, siendo tan amable y atractivo, estaba llenando un hueco en mi corazón que no creí que se llenaría nuevamente después de la muerte de Tom. Aunque asustada, decidí aceptar y explorar esos sentimientos florecientes. Becky, siempre atenta y desconfiada, notó mi creciente cercanía con Harris y eso la irritaba cada vez más. A pesar de su hostilidad, la familia del señor mayor me trató bien. Incluso formé un tipo de amistad con el propio señor mayor, quien siempre fue amable y respetuoso conmigo. En muchas ocasiones, me expresó su gratitud por mi tenacidad y astucia. Dijo que admiraba mi fuerza y persistencia, especialmente después de todo lo que había sufrido. Con el paso del tiempo, la salud del señor mayor comenzó a declinar. Con Harry siempre ocupado, ayudando al señor mayor en sus negocios y cuidándolo, comencé a cuidar aún más de la casa grande. Cada piedra que fregaba, cada ventana que limpiaba, parecía acercarme más y más al lugar y a sus habitantes. Extrañamente, comencé a sentirme cada vez más en casa en la casa grande. Estaba empezando a amar el lugar y a las personas, a pesar de las luchas y dificultades. Estaba empezando a amar mi nueva vida. Sí, aún extrañaba a Tom todos los días, pero me daba cuenta de que él habría querido que siguiera adelante. Habría querido que encontrara la felicidad de nuevo. La vida en la casa grande no fue fácil. Becky siempre parecía estar probándome, provocándome, intentando de todas las maneras hacerme querer abandonar el lugar y volver a la vida que tenía antes. Pero con Harris a mi lado y la memoria de Tom guiándome, mantuve mi fuerza y continué trabajando duro por un futuro mejor para mí y mi familia. Mis días en la casa grande eran una mezcla de trabajo duro, pequeños placeres y la ocasional amenaza inesperada cuando Becky tramaba algo. Pero con cada día que pasaba, cada desafío que superaba, me sentía más fortalecida y determinada. La casa grande, una vez un lugar desconocido e intimidante, ahora parecía una gran extensión de mi propia casa. El gran pasillo que una vez pareció tan largo y aterrador ahora parecía acogedor y familiar. En las raras horas de descanso que tenía, paseaba por los imponentes pasillos y los hermosos jardines de la casa grande. Pasaba horas contemplando las innumerables obras de arte colgadas en las paredes, maravillada por la belleza y la riqueza que habían sido acumuladas a lo largo de incontables generaciones. Además, tenía la oportunidad de conversar con las diversas personas que visitaban la casa. Con cada conversación, me sentía más parte del mundo que el señor mayor había creado. Mientras vivía y trabajaba en la casa grande, también me esforzaba por mantener mi fuerte conexión con mi casa y el pueblo. Cada mañana, me levantaba muy temprano para ordeñar nuestra vaca, la soledad pre-amanecer proporcionándome un refugio del ajetreo y las demandas del día que estaba por venir. Cuidar de nuestra granja y vender la leche que producíamos, incluso teniendo un trabajo estable en la casa grande, era importante para mí. Era un recordatorio diario de quién era y de dónde venía. Y por más difícil que fuera equilibrar las responsabilidades, no renunciaba a eso.
Harris, viendo mi esfuerzo y dedicación, comenzó a visitarme más frecuentemente en nuestra casa. Siempre era bueno verlo allí. Él amaba el lugar tanto como yo y, juntos, pasábamos horas cuidando de la granja y jugando con mi hijo. Harris mostró una visión de lo que podría ser una familia, llenando mi corazón de esperanza para el futuro. Los días transcurrieron de esta manera, en un delicado equilibrio entre el pasado que amaba y el futuro incierto que estaba explorando. Con cada día que pasaba, me recordaba que la vida siempre avanza, estemos listos o no, y con cada desafío enfrentado, cada pequeña alegría sostenida en mis manos, aprendí que todo lo que sucede en la vida es una lección, una bendición, un nuevo comienzo. Sin duda, ningún cambio radical en la vida viene sin su conjunto único de desafíos. Y rápidamente me encontré navegando por las aguas desconocidas de una nueva realidad, enfrentando cada obstáculo con la misma fuerza que me permitió seguir adelante tras la pérdida de Tom. Había Becky, cuyo desprecio implacable por mí parecía intensificarse cada vez más mientras yo me afirmaba en mi posición en la casa. El señor mayor, a pesar de sus modales amables, representaba una figura autoritaria cuya expectativa temía no poder cumplir. Y claro, estaba Harris, cuya gentileza repetida forzaba mi corazón a confrontar sentimientos que luchaba por mantener reprimidos. Pasé los días limpiando, ordenando y manteniendo el orden en la gran casa, y las noches cuidando de mi madre y mi hijo en la casa que había construido con Tom. Cada mañana, el doble batiente de las puertas de la gran casa parecía más amenazador, y cada noche, el silencio tranquilo de mi propia casa parecía más un bálsamo para mi alma cansada. Como si todos estos cambios no fueran suficientemente abrumadores, la dinámica entre Harris y yo comenzó a cambiar. Al principio, era solo una amistad suave forjada por circunstancias comunes y una extraña intersección de destinos. Pero poco a poco, a medida que pasábamos más tiempo juntos, comencé a escuchar una melodía suave tocando en algún lugar en el fondo de mi corazón siempre que él estaba cerca. En la majestuosa casa del señor mayor, Harris y yo nos encontrábamos regularmente, la mayoría de las veces por casualidad, a veces en pequeños intervalos robados en medio del día. En nuestra granja, se convirtió en una presencia constante, ayudando cuando podía, escuchando cuando era necesario. Él estaba allí durante las largas noches cuando mi madre estaba demasiado enferma, y en los días en que el calor del verano hacía que el trabajo en la granja pareciera imposible de realizar. Pero, quizás aún más impactante que nuestras crecientes interacciones, era el comportamiento amable y paternal que Harris mantenía con mi hijo, Jake. Siempre estaba allí para apoyar a Jake, jugaba con él y le enseñaba todo lo que un niño debería saber. En un corto periodo de tiempo, Harris llenó el vacío dejado por la partida de Tom, convirtiéndose en una figura paterna para Jake. En medio de todos estos cambios, me esforcé por mantener la rutina en la granja. Las tareas diarias que cumplíamos en la granja, como ordeñar las vacas y cuidar de las gallinas, parecían ofrecerme un poco de estabilidad, un recordatorio constante de la vida simple y pacífica que tuve con Tom. Sin embargo, incluso aquí, Harris estaba presente, colaborando literal y figurativamente en el funcionamiento de la granja. Y de alguna manera, a medida que entrelazábamos nuestras vidas cada vez más, la imagen de la vida sin él parecía un poco más desvanecida. Pero claro, la vida está llena de giros inesperados. Y el golpe vino en forma de descubrimiento de las verdaderas intenciones de Becky. Ella comenzó a esparcir mentiras sobre mí en el pueblo, alegando que yo estaba tramando casarme con Harris para extender mi influencia en la casa del señor mayor y en su fortuna. Aunque al principio estaba furiosa con las acusaciones injustas de Becky, decidí manejar tales alegaciones con la misma dignidad y fuerza que Tom manejaría si estuviera vivo. La vida estaba lejos de ser fácil, pero estaba determinada a seguir adelante por la vida mejor que Tom y yo siempre imaginamos para nuestro hijo. Mi objetivo, con el apoyo de Harris y contra las palabras venenosas de Becky, se convirtió en demostrar que no soy una intrusa, sino una parte integral de la casa grande, digna del respeto y la aceptación que todos los seres humanos merecen. Y en el proceso,
Estaba aprendiendo a abrazar la felicidad de nuevo, algo que jamás pensé ser posible después de la muerte de Tom. A medida que las sombras del pasado retrocedían para dar paso al sol del amanecer, me sentía más esperanzosa que nunca respecto al futuro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en casa, rodeada por las memorias de Tom en la granja y respaldada por el apoyo continuo de Harris en la casa grande. Más que todo, me sentía agradecida. Agradecida por todo lo que había vivido, por las luchas, el dolor y el amor que había experimentado a lo largo del camino. Contemplé las sorprendentes vueltas que la vida había dado y me di cuenta de que el futuro era un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevas experiencias, nuevos sueños y nuevos recuerdos. Mientras me adaptaba a la gran casa, también comenzaba a notar cambios en mí misma. Había crecido de maneras que nunca imaginé posibles. Aprendí a lidiar con gente de todo tipo de orígenes. Aprendí a ser paciente, a ser fuerte, a tener coraje incluso cuando las cosas parecían desesperadas. Mi relación con Harris también continuó profundizándose y fortaleciéndose. Se convirtió en una roca en la que podía apoyarme, una fuente constante de apoyo y confort. Estaba allí durante los tiempos difíciles, siempre listo para ofrecerme palabras de aliento y amistad. Creo que, durante ese tiempo, Harris ocupó un espacio en mi corazón que pensé que estaría vacío para siempre. En medio de la creciente felicidad, también tuve que enfrentar la frialdad cruel de Becky. Ella parecía determinada a hacer mi vida tan miserable como fuera posible. Pero me negué a dejarme derribar por sus palabras venenosas y las miradas heladas que me lanzaba en cada oportunidad. Estaba determinada a probar que era más que digna de estar en la gran casa. Durante ese tiempo, también tuve que lidiar con la constante preocupación y estrés sobre la salud deteriorada del señor mayor. Él había sido tan amable y generoso conmigo desde el principio, preocupándose por mí y por mi familia de la misma manera que lo hacía con los suyos. Su enfermedad pesaba mucho en mi corazón, y hacía lo que podía para ayudar, ya sea cuidándolo o dando apoyo moral. La vida en la gran casa también me proporcionó una forma de escapismo. El vasto espacio, el lujo, las personas hermosas y la ropa elegante, todo era muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Estaba fascinada e intimidada a partes iguales. Pero con el tiempo, comencé a acostumbrarme a las peculiaridades de la vida en la gran casa. Aprendí a apreciar el encanto de la arquitectura antigua, la belleza de los jardines bien cuidados y la tranquilidad que emanaba de los cuartos silenciosos. Y así, los días pasaban. Con el amanecer, llegaba un nuevo conjunto de tareas y responsabilidades. La ansiedad de satisfacer las necesidades de los demás, a veces, parecía opresiva y, sin embargo, cada día traía algo nuevo y desafiante. El sol se ponía y la luna surgía, marcando el fin de otro día en la casa grande. Pero por más largos y exhaustivos que fueran esos días, encontré un extraño confort en su ritmo constante. Las estaciones cambiaban, las hojas caían, la nieve se acumulaba y luego se derretía, y así permanecí, encontrando mi fuerza y propósito en la casa grande. Reflejo de la naturaleza, mis sentimientos hacia Harris también cambiaron con el tiempo. La amistad suave que compartíamos se transformó gradualmente en un cariño más profundo, un amor que apenas me atrevía a reconocer. Sin embargo, ese afecto no permaneció en secreto por mucho tiempo. En una noche particularmente fría de invierno, con la nieve cayendo suavemente afuera y el fuego crepitando suavemente en la chimenea, Harris confesó sus sentimientos por mí. Su mirada cálida y sus palabras cariñosas calentaron mi corazón de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Estaba asustada, sí, pero también llena de un amor y esperanza que parecían nuevos y, sin embargo, inexplicablemente familiares. Becky, en contraste, se volvía cada vez más amarga cada día, su animosidad hacia mí evidente en la manera en que me miraba y hablaba. Intenté desconectarme de su hostilidad, recordándome a mí misma que yo era más que las opiniones y juicios de los demás.
A pesar de los desafíos, sentí una creciente sensación de pertenencia en la casa grande. No era solo el lugar donde trabajaba, era donde vivía, amaba y aprendía. La conexión con mi propia casa y pueblo, sin embargo, permaneció tan fuerte como siempre. Intenté visitar mi propia casa siempre que podía, tratando de mantener la conexión con el pasado, al mismo tiempo que continuaba avanzando hacia el futuro. Mi camino no fue fácil, pero con cada paso que daba hacia lo desconocido, lo hacía con la certeza de que avanzaba hacia un mañana mejor. La casa grande y las personas dentro de ella, rostros que una vez fueron extraños, ahora parecían sorprendentemente entrar en mi vida, tiñéndola con el color de sus propios destinos. Estaba aprendiendo, amando y viviendo, en honor a Tom, por el bien de mi hijo y para buscar la felicidad que merecía. En la majestuosa casa grande, encontré un hogar, una familia y un amor que nunca pensé que encontraría. El futuro puede ser incierto, impredecible, pero me demostré a mí misma como una mujer capaz, lista para enfrentar todo lo que la vida tiene para ofrecerme. Después de todo, la casa grande es solo una casa, es el amor, la resiliencia y el coraje dentro de mí lo que realmente me define. Y, con eso, avanzo hacia la próxima etapa de mi viaje, con un corazón pleno y esperanzado, honrando mi pasado, viviendo el presente y ansiosa por el futuro. Con el paso del tiempo, incluso con la hostilidad de Becky, empecé a encontrar puntos de luz en la casa grande. Los niños eran especialmente un consuelo. Siempre estaban llenos de risas, corriendo por los pasillos, llenando el aire con una inocencia despreocupada que me recordaba a mi propio hijo. Era imposible evitar una sonrisa cada vez que los veía, sus travesuras servían como un recordatorio de esperanza y alegría durante tiempos difíciles. La relación entre Harris y Jake también floreció en algo verdaderamente hermoso. Jake comenzó a ver en Harris la figura paternal que había perdido, y Harris asumió esa responsabilidad con una devoción sorprendente. Ver el vínculo entre ellos, como Jake poco a poco comenzaba a sonreír de nuevo, calentaba mi corazón y me ofrecía una dosis muy necesaria de consuelo. Inevitablemente, el peso de la enfermedad del señor mayor comenzó a intensificarse. Se debilitaba más con cada día que pasaba, y el brillo en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Aún así, él se mantenía resiliente, enfrentando su condición con una dignidad silenciosa. En medio de todo esto, el pueblo prosperaba, demostrando ser siempre resiliente y unido, incluso en las peores circunstancias. Las personas del pueblo, siempre amigables y espirituosas, continuaban sus vidas con una fuerza inquebrantable que solo podía ser admirada. Cada vez que visitaba el pueblo, encontraba un nuevo sentido de esperanza y determinación, y eso siempre me recordaba de dónde venía y por lo que estaba luchando. Incluso mientras formaba parte de la gran casa, permanecía conectada a mi vida anterior en el pueblo, manteniendo lazos estrechos con personas que eran importantes para mí. Los aldeanos, con su autenticidad y ética de trabajo incansable, eran una fuente constante de apoyo e inspiración. No importaba cuán lejos estuviera o cuánto cambiara mi vida, el pueblo siempre sería una parte intrínseca de quien soy, definiendo mi identidad y valores. Mientras mi vida en la casa grande se volvía cada vez más compleja, me refugiaba en la serenidad de mi propia casa, donde la simplicidad y la tranquilidad actuaban como un bálsamo para mi alma agotada. Mi hogar era un refugio, un lugar donde podía olvidarme de los problemas por un tiempo, donde podía ser yo misma sin el peso de las obligaciones o el juicio. Y así, mi historia continuaba desplegándose en la casa grande, una narrativa compuesta por giros inesperados, emociones no anticipadas y descubrimientos sorprendentes sobre mí misma. Con cada día que pasaba, me volvía más resiliente, más fuerte y más segura que nunca de que estaba lista para enfrentar cualquier desafío con una valentía inquebrantable y una fe indomable. Mi relación con Harry se solidificó en algo profundo y duradero. Él me enseñó lo que era amar y ser amado a cambio, una bendición que pensé haber perdido para siempre. Encontré en él un compañero y confidente, el tipo raro que me veía por quien realmente era y me amaba aún más por ello.
Los niños de la casa grande se convirtieron en la principal fuente de mi alegría diaria. Sus risas llenaban la casa con calor y sus ojos brillantes con curiosidad constante y cuestionamientos me recordaban el valor de la simplicidad y la inocencia. Becky, mientras tanto, mantuvo su hostilidad, asegurándose de recordarme mi posición en la casa en todas las oportunidades que tenía. Pero aprendí a no dejar que su desprecio me afectara. Aprendí que las opiniones de los demás sobre ti a menudo reflejan más sobre ellos que sobre ti. Así, opté por reaccionar con comprensión y, siempre que fuera posible, con amabilidad. Mi vida anterior en el pueblo ahora parecía algo distante, vago, pero mantuve un vínculo estrecho con ese pasado. Las visitas ocasionales al mercado, las pequeñas charlas con los residentes amigables, todos esos momentos creaban un contraste marcado con la vida en la casa grande y al mismo tiempo me recordaban mis raíces. Con el paso del tiempo, la enfermedad del señor mayor progresó. En cada visita, me aferraba a un hilo de esperanza, buscando cualquier señal de mejora en sus ojos cansados. Pero a pesar de la lucha cada vez más ardua, él mantuvo su valentía, demostrando una resistencia y una dignidad que siempre admiraré. Día tras día, me adaptaba a mi vida en la casa grande. Cada amanecer enfrentaba mis deberes de frente, cada tarea cumplida no solo por necesidad, sino también con un sentido de propiedad y pertenencia. Cada anochecer, me permitía un momento de introspección y gratitud por el día que había pasado. La casa grande, con sus paredes de piedra, sus vastos corredores y salas ornamentadas, se había convertido en mi segunda casa. Pasaba cada día entre sus columnas imponentes, bajo sus altos techos y dentro de sus corredores misteriosos. Con el tiempo, encontré consuelo en su grandeza, una sensación de hogar que nunca imaginé que encontraría más allá de mi humilde pueblo. Y en medio de este conjunto de desafíos y bendiciones, me di cuenta de que la vida en la casa grande, a pesar de sus altibajos, me había moldeado y transformado. Y cada día, con cada experiencia vivida, emergía una versión mejor de mí misma, lista para enfrentar lo que la vida tuviera que ofrecer a continuación. Conforme el tiempo pasaba, la enfermedad del señor mayor eventualmente se llevó lo mejor de él. Fue una pérdida dolorosa, pero, no obstante, él partió serenamente, sabiendo que dejaba un legado que sería administrado de manera competente y cariñosa. Tras su partida, fui abordada por otros residentes de la casa con una propuesta inesperada. Querían que asumiera el rol de gobernanta principal, un papel que nunca había imaginado ocupar. Fue un voto de confianza que me dejó sin palabras. Este gesto validó todas las pruebas y tribulaciones que enfrenté, compensando todas las horas interminables y los momentos de desesperación que encontré. Finalmente, mi relación con Harris tomó una forma concreta cuando él me propuso matrimonio. Fue lo más inesperado, pero también lo más bienvenido. Acepté con un corazón lleno de alegría y esperanza, consciente del amor profundo y genuino que compartíamos. Becky, ante los cambios, finalmente bajó la guardia. A pesar de toda su amargura, logramos encontrar una tregua y una forma de vivir juntos en armonía, aprendiendo a apreciarnos a pesar de nuestras diferencias. El pueblo permaneció como una parte constante de mi vida, pero ahora equilibrada de manera más armoniosa con mi existencia en la casa grande. Volví a visitarlo regularmente, reavivando los lazos que había formado hace mucho tiempo y disfrutando al máximo de la tranquilidad y la simplicidad que solo él podía ofrecer. Los niños crecieron, maduraron, pero siguieron llenando la casa con sus risas y personalidades vibrantes. Con ellos alrededor, la casa grande realmente se sentía como un hogar. La viuda de Tom, ahora una amiga querida, estaba siempre a mi lado, ofreciendo palabras de sabiduría y cariño maternal. Aún teníamos un largo camino por recorrer, pero había una certeza reconfortante de que la jornada no sería enfrentada sola. Finalmente, la vida en la casa grande se convirtió en una intrincada tapicería de recuerdos, llena de alegrías, tristezas, éxitos y fracasos. Pero,
lo más importante, estaba repleta de amor, el amor que sentía por mi familia, mi nuevo amor por Harris, mi amor por la casa que ahora consideraba mi hogar y, finalmente, amor por mí misma. La historia es un reflejo de mi viaje, de dónde vengo y hacia dónde voy. La casa grande, tan intimidante al principio, ahora era un hito de mi crecimiento y fortaleza. Aprendí que, con determinación, valor y un corazón lleno de amor, podemos superar incluso el mayor de los desafíos. Y así, mi historia termina aquí. Una historia de superación, amor y maduración. Aunque no se sabe qué depara el futuro, estoy lista para enfrentarlo, apoyada por mi pasado y abrazada por el presente. Pues ahora sé que el verdadero hogar no está definido por un espacio físico, sino por donde tu alma se siente verdaderamente en paz.